Voy a hablarles de un poco de historia. En el siglo XX, José Vasconcelos, que era secretario de Educación y rector de la UNAM, tenía un sueño de México como un país superior. Él veía a los mexicanos o a los mestizos como una raza superior, superior sobre todas las razas. Suena un poco racista, ¿no? Es porque lo era. Era un proyecto muy racista. Lo iba a lograr a través de su proyecto de la raza cósmica. La raza cósmica era un proyecto racista en el que veían a los mestizos o él veía a los mestizos como la combinación del europeo y el indígena, como una raza superior. Este proyecto tenía un obstáculo para Vasconcelos, que era la población indígena. Él creía que si se arrasaba con la lengua indígena y con la diversidad cultural, podía erradicarse la ignorancia en México. Y al parecer Vasconcelos pudo lograr su objetivo en cierta forma, ya que la cultura indígena resulta desconocida para muchos mexicanos, especialmente los del centro y norte del país. Un ejemplo de esto es la palabra indio, ya que en México se usa para ofender a las personas por su origen étnico o su aspecto. Esto evidencia la desigualdad social en la que vivimos en México, los indígenas y los no indígenas. Sin embargo, el sureste de México, muy alejado del centro del país, hoy vive una cultura diferente, aunque tuvieron una historia muy difícil. Los indígenas en México fueron sometidos de manera religiosa, cultural y física por los españoles o los criollos desde la conquista. Sin embargo, en 1840, los mayas pelearon una resistencia que duró 50 años en contra de los españoles. Esta guerra se llamó la Guerra de Castas o Guerra de Razas. Esta guerra de razas o de castas se dio por dos motivos, una diáspora y esclavitud. La diáspora obligaba a los indígenas a desalojar sus territorios donde habían habitado durante siglos, además que eran considerados sagrados. Esto para ser esclavos y trabajar en las haciendas henequeneras, ya que para los españoles o los criollos, o también algunos mestizos, el trabajo representaba una cuestión de inferioridad. En ese tiempo había ciudadanos de primera clase, de segunda, de tercera, y los esclavos no eran considerados ni siquiera humanos, eran mercancía. Además de los mayas, también había indios yaquis, que son originarios de Sonora. Ellos eran secuestrados y traídos a la fuerza para trabajar en las haciendas henequeneras, ya que Porfirio Díaz pretendía reducir el número de indígenas porque iba en contra del progreso del país. Ellos eran tratados como mercancía, eran azotados y era imposible escapar de las plantaciones. Y además de los indígenas, también había una población de coreanos. Ellos habían sido contratados por su mano de obra barata. No existía la igualdad. Como les había dicho, había ciudadanos de primera, de segunda y de tercera clase. Los esclavos no eran más que mercancía, no eran considerados humanos. Si quieres saber más sobre la esclavitud en Yucatán, te recomiendo el libro de México Bárbaro. El modelo intercultural es muy valioso, ya que permite la recuperación de la historia y la cultura indígena. Este modelo otorga reconocimiento y autonomía a los grupos indígenas y debería de ser adoptado por nosotros, para que después pueda ser adoptado por el gobierno, por las instituciones y por las universidades. Afortunadamente, Yucatán practica un modelo de interculturalidad, combinando el mundo colonial con un orgullo del mundo maya. Este renacimiento de la cultura indígena se da principalmente para fomentar el turismo. Sin embargo, en Yucatán también es aplicado en la educación. Algo increíble que pasa en Yucatán es que se está promoviendo un aprendizaje de la lengua maya para los niños que no son indígenas. Esto para contribuir a la recuperación de la historia y la cultura indígena. Imagina que así como te enseñaron inglés en la escuela, hubieras aprendido náhuatl o zapoteco. Lo mismo ocurre en la Universidad de Yucatán. Esto puede ser un gran cambio en México y podría ser un antes y un después en el reconocimiento y en la autonomía de los pueblos originarios de México. La historia ya está escrita, pero nuestro objetivo es corregirla. Yo me llamo Jonathan y nos vemos en la próxima.